Es un análogo del espironolactona. Espironolactona. ¿Qué es espironolactona? Es un diurético. Ahorrador de potasio. Entonces ya hemos hablado de los métodos anticonceptivos, ya no nos vamos a prolongar tanto ya. Hay que hablar de más o menos sus efectos secundarios. Primero, en anticonceptivos combinados podemos encontrar todas estas variedades, ¿ya? Hay en oral, en inyectable, en parche y en anillo vaginal. Están descartadas el inyectable, el parche por el uso y por las complicaciones o por los efectos secundarios inmediatos que presentan en la paciente. Por ejemplo, el motivo por el desuso del parche, del anillo vaginal. Eso puede ser una pregunta de desarrollo y ustedes responder en grupo y más tarde. No les voy a preguntar nada que no esté en las diapositivas porque yo les haya explicado. ¿Ya? Porque se supone que la idea no es perjudicar a nadie. Yo no quiero reemplazos, no quiero hacer exámenes de mesa, ni de instancia, ni de nada. Y a ustedes tampoco les conviene porque les baja su nota para ir al internado, ¿no? ¿O no? Pues a la suerte, el sorteo. A la suerte. A la suerte. No toman en No importa cuenta. si eres el mejor alumno o el regular, así. Bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los anticonceptivos orales combinados? Anovulación central y el espesamiento del moco cervical. ¿Quiénes van a provocar la anovulación central? Las progesteronas puras y las progesteronas de tercera generación. ¿Quiénes van a provocar el espesamiento del moco cervical? Las progesteronas de segunda generación. Todas las progesteronas combinadas siempre con un estrógeno. El estrógeno a dosis bajas, ¿ya? A menor dosis del estrógeno, o sea, es más beneficioso para la paciente, pero el costo es más alto, ¿ya? Por la molécula. Y a mayor dosis de estrógeno, los efectos secundarios del medicamento son más elevados también. Las náuseas, los vómitos, la diarrea, el malestar general que provoca el anticonceptivo. Obviamente, en algunas personas, algunos pacientes no lo perciben, pero hay otras que sí, ¿ya? Y en reemplazo de cualquiera de estos por los efectos secundarios de que tienen un efecto, por ejemplo, la ciproterona y la medroxyprogesterona son hormonas antiandrogénicas potentes, ¿ya? Es por eso que la ciproterona se utiliza en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Es el mejor medicamento para tratar el síndrome de ovario poliquístico, para tratar el hirsutismo, para tratar el acné, la resistencia a la insulina junto con la metformina, ¿ya? Pero tienen un efecto negativo en la resorción ósea. Por eso se ha formado la progesterona de tercera y de segunda generación, que tienen un efecto anabólico, pero un efecto protector a nivel óseo, ¿ya? Las de segunda generación, ay, no sé. Se debe descargar. Descansa.
vino la mayoría. ¿Qué? Y hoy día les ha valido, ¿no? Sí. Que mañana hay examen. ¿Ah? Mañana hay examen. ¿De qué? Efecto. Examen. Esa misma cara se Ahora es que- desde chica le dijeron a volver a empezar. ¿O esto se apagó? ¿Cómo? Pero no hay como. A ver. de las abuelas. ¿Y ahora con quién están llevando genéticos? Práctica. Yo como el doctor Álvarez. De Roquín. Ni sabe el nombre de su doctor. Soy horrible para los nombres. ¿Cómo se llama? Fuentes. La seguimos, ¿no? De todos modos, esta diapositiva ya nos explicó la anterior vez. ¿En qué casos damos solamente progesterona como método anticonceptivo? ¿Ah? Eso dice la teoría, más o menos, ¿ya? Pero en pacientes hemos hecho ya nuestra regla, ¿no? De más o menos cómo tienen que orientar para el uso de anticonceptivos a sus pacientes. Pacientes que no toleran el estrógeno, no en pacientes mayores de 45 años, porque van a reducir. ¿Cuál es el efecto de la progesterona en el endometrio? Reducir las paredes del Va a endometrio. producir un adelgazamiento extremo del endometrio y esa es su forma de manifestarse de la progesterona. ¿Ya? Ahora tenemos pura progesterona en 3 presentaciones, en píldoras, en inyectables y en implantes. La progesterona sola se indica en pacientes que están tratando de lactar. Ya dijimos, ¿no? En pacientes que están tratando de lactar no podemos dar estrógeno porque va a inhibir la lactancia. Pacientes mayores a 35 años, ya no podemos dar anticonceptivos orales combinados por el riesgo que ya produce el estrógeno en la mama. Entonces es preferible dar solamente progesterona. En pacientes que tienen alteraciones de la menstruación como hiperplasia endometrial, no le pueden dar estrógeno. ¿Ya? O sí se puede dar estrógeno en dosis combinada, pero el mejor tratamiento es dar solo progesterona. La hiperplasia endometrial, ¿qué te está diciendo? Que tiene un exceso de estrógeno. Entonces lo que le tienes que dar es progesterona, y la progesterona al mismo tiempo va a provocar un adelgazamiento del endometrio y la paciente va a dejar de menstruar. ¿Ya? Pacientes que tienen polimenorreas, hiperplasia endometrial, sangrados menstruales muy abundantes, el mejor tratamiento es darle solamente progesterona. Entonces, en píldoras, fíjense, se dice que tienen una eficacia o una especificidad del 3 al 8%. ¿Cuándo es muy bueno un anticonceptivo? Cuando es de 0 a 2, ¿no ven? Y bueno, de 2 a 10. Entonces estamos hablando en teoría y en práctica bien. O sea, es buen medicamento. ¿Cuál es su efecto? ¿Cuál es su mecanismo de acción? La regulación central. Pero al ser solamente progesterona, también puede provocar sangrados por deprivación y las pacientes pueden tener spotting, o sea, sangrados escasos en forma de manchas recurrentes intermenstruales, ¿ya? Mastalgia, amenorrea,
y también puede subir de peso. ¿Por qué? Porque generalmente el medicamento que se utiliza es el levonorgestrel, ¿ya? Sí, es el levonorgestrel, y ya les dije que tiene un efecto también anabólico, ¿no? Que va a ser aparentar que hay un aumento de la masa muscular, de la masa ósea, y aumenta la retención de líquido a nivel celular, y es por eso que las pacientes se quejan de aumento de peso. Pero dentro de todas esas complicaciones es un buen medicamento si es bien utilizado. Un ejemplo puede ser el acrotol, en comprimidos para que tomen así por vía oral. El acrotol es pura progesterona y se puede dar a las 6 semanas de que han nacido el bebé, ya sea por parto o por cesárea. El inyectable tenemos de dos tipos: el inyectable mensual y el inyectable trimestral, dependiendo del uso que nosotros le queremos dar. Hay pacientes que tienen irregularidad menstrual y no quieren tomar anticonceptivos orales porque dicen que se van a olvidar, porque dicen que es molesto para ellas. Entonces, si nosotros queremos tratar también la irregularidad menstrual, lo ideal es que le demos el inyectable mensual, ¿ya? Para inyectarse el mismo día cada mes, porque se supone que ese día es cuando le va a bajar su menstruación. Es una forma de regularizar la menstruación, de controlar la menstruación y aparte de utilizarlo como un método anticonceptivo. ¿Ya? Miren, tiene una eficacia del 0.3 al 3%, o sea que es un buen medicamento también, pero puede provocar también sangrados intermenstruales, amenorrea y osteopenia. Y el trimestral, el mesejil es el mensual, el que utilizamos para regularizar la menstruación, aparte de utilizar como método anticonceptivo. Pero también podemos utilizar el inyectable trimestral en pacientes que tienen metrorragias, lo que les he explicado hace rato, que tengan una hiperplasia endometrial. No toda hiperplasia directo se le tiene que poner la progesterona. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La hiperplasia es el engrosamiento del endometrio. El endometrio, después de la menstruación, ¿cuánto tiene que medir? De 5 a 7 milímetros. Si después de la menstruación ustedes le hacen una ecografía a la paciente y está midiendo unos 15 o 18 milímetros, entonces esa paciente tiene una hiperplasia endometrial, ¿ya? Lo normal es que antes de menstruar puede medir hasta de 16 a 18 milímetros. Y al descamar durante la menstruación, ese endometrio se tiene que adelgazar y lo mínimo tiene que ser de 5 a 7 milímetros. Por eso se les pide siempre hacer la ecografía, no se puede pedir en cualquier momento. Si queremos tratar alguna patología, tenemos que pedir postmenstrual. O sea, hoy es su menstruación y en 7 días le pedimos la ecografía. Si sigue grueso, es una hiperplasia. Y si es una hiperplasia, ¿cómo tratar de manejar? No se le puede poner directo progesterona ya. Hay que hacerle un pregrado biopsia para saber si esta hiperplasia tiene células atípicas. Si tiene células atípicas, tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser el inicio de un cáncer endometrial. Pero si son células típicas propias de un endometrio descamador o del proceso de descamación, entonces no hay ningún problema. Podemos darle la Depo-Provera, que es el inyectable trimestral, y le va a ayudar primero a adelgazar el endometrio, segundo a tratar estas metrorragias abundantes. Ay, perdón, estoy muy resfriada, no puedo hablar, me respiro. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, para eso siempre tenemos que tratar de ver para qué cosas, aparte de utilizarlo como método anticonceptivo, cuál es la utilidad del medicamento. Y si viene la paciente y te pide un método anticonceptivo, tú tienes que preguntar todo para ver cuál es el mejor anticonceptivo que en ese momento ella puede utilizar.
Ahora, ¿puede utilizar, digamos, anticonceptivos orales combinados en una hiperplasia endometrial? No. Puede, pues. Porque se supone que, a ver, la hiperplasia endometrial hay más estrógeno. El estrógeno es el encargado de provocar el engrosamiento del endometrio y hay poca progesterona. Pero cuando tú le das anticonceptivos combinados, le estás dando estrógeno y progesterona. Y el tratamiento es de 3 meses. Entonces, de alguna manera, para tratar de equilibrar, se puede dar, ¿ya? Lo que no le puedes dar, digamos, es un anticonceptivo a base de más estrógeno, ¿ya? Pero sí le puedes dar anticonceptivos orales combinados, que sería la mejor opción. Pero si la paciente no quiere tomar todos los días porque se va a olvidar, porque no es muy consciente, digamos, en su salud, es mejor darle un anticonceptivo que sea un poquito más largo cada 3 meses. ¿Ya? Y el implante, fíjense, el implante tiene una eficacia y una sensibilidad mejor que los otros 2 medicamentos. ¿Por qué? Porque es de depósito también, ¿no? Se colocan las 2 barras. Hay una que es de 3 años y la otra de 5 años. Y como es de depósito, el medicamento se va liberando todo el tiempo. Y no hay manera de que haya una falla de error. Aquí puede haber, porque la paciente puede olvidarse de tomar 1 día, 2 días. Aquí puede olvidarse de inyectarse 1 semana, 10 días, pero aquí no. Aquí el implante está puesto y la liberación de la hormona es continua. Entonces, por eso su eficacia y su sensibilidad es mayor que cualquier otro método anticonceptivo. ¿Listo? Su mecanismo. Una consulta sobre los implantes. ¿Tiene algunos parámetros específicos para administrar a una paciente? Como talla, peso, lo debe tener patologías, no sé. ¿En clase habrá estado no? La anterior vez. Claro, pues, o sea, para que tú le des un anticonceptivo a una paciente, ¿qué te estoy diciendo? Pues, no, pero perdón, no, ahora voy a volver a la diapositiva. ¿Qué puede provocar la ciproterona y la medroxiprogesterona? En el momento actual, nada. Es un antiandrógeno potente que actúa a nivel del hueso, o sea, a nivel de la resorción ósea, y va a provocar osteopenia o osteoporosis después. Los de tercera generación tienen un factor protector a nivel cardíaco, pero en pacientes que tienen trastornos de la coagulación empeora su cuadro. Las testosteronas o las progesteronas de segunda generación van a provocar patologías cardíacas, o sea, aumentan las grasas buenas y disminuyen las grasas buenas y aumentan las grasas malas. Entonces van a provocar patologías cardíacas, pueden provocar tromboembolismo, pueden provocar osteoporosis. Tú tienes que valorar bien a tu paciente antes de darle un método anticonceptivo. Si tú le das el implante, digamos, o le das la liberadora de hormonas, que generalmente es el levonorgestrel. El levonorgestrel es una testosterona de segunda generación, va a provocar espesamiento de hormona, pero provoca patologías cardíacas, ¿ya? Entonces tienes que preguntarte a esa paciente si toma un medicamento, si no es hipertensa, porque puede elevar la presión, si tiene algún trastorno de la coagulación. Tienes que revisarlo, tienes que fijarte si no tiene venas superficiales, si no tiene venas profundas, si no tiene antecedentes de insuficiencia venosa y si no tiene antecedentes familiares. Cuando yo era residente en el seguro, era más fácil para mí, ¿no? Porque cuando venían las pacientes para que se les dé el método anticonceptivo, o sea, no les dábamos por dar. Para dar un método hormonal, las hacíamos valorar con el cardiovascular.
El cardiovascular en su interconsulta nos decía, paciente sin riesgo puede utilizar hormonas, entonces les dábamos con toda la confianza. Pero eso es cuando trabajamos en seguros y tenemos todo a la mano, ¿no? Pero ahora ver que venga una paciente a la consulta particular y para que yo le quiera dar un anticonceptivo, le interconsulte con el cardiovascular, me va a mandar, ¿no? Donde ella sabe. Porque es caro, o sea, no es interconsultar y pedir. El seguro es fácil porque el seguro cubre. Pero entonces lo que tú tienes que hacer, lo único que puedes hacer es revisar a la paciente y preguntar antecedentes. Si es una paciente hipertensa, si es una paciente diabética, una paciente con un índice de masa corporal mayor a 30 no es candidata para ningún tipo de hormona. ¿Ya? Ahora, ¿qué método entonces le van a dar? La telecobre. ¿No ven? Ustedes tienen que ver. Se va a metabolizar de una manera adecuada la hormona en una paciente con un índice de masa corporal de 30. Estamos hablando de un sobrepeso. Entonces, de la mejor manera tienes que tratar de bajar de peso. Intentaremos con el dispositivo y hay pacientes que te dicen no. Yo quiero el implante, yo quiero tabletas, entonces le darás un anticonceptivo a base de drosperidona, ¿no ven? ¿Qué hemos dicho que era la drosperidona? Que por algún mecanismo secundario incluso ayuda a que la paciente baje de peso. Pero el hecho de ser obesa le aumenta su riesgo cardíaco, aumenta todos sus riesgos. ¿Ya? Entonces, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Cuáles van a ser las ventajas? Ya les dije, esto es una pregunta de examen, por si acaso. La anterior vez hemos revisado examen del anterior parcial con ustedes. No. ¿Sí? Uno ya aplicó aquí y Si ahora da tiempo podemos revisar y más, no les estoy diciendo eso de entrar, ¿no? Pero más o menos así son las preguntas. Ventajas del uso de métodos anticonceptivos combinados, protector en un 50% del cáncer de ovario, útero y colon. Va a disminuir la incidencia de embarazos ectópicos y de enfermedad inflamatoria pélvica. Va a actuar o podemos utilizar en tratamientos con síndrome de ovario poliquístico. Pero más que esto, ustedes tienen que valorar qué pacientes no pueden tomar o en quienes está totalmente contraindicado el uso de estrógeno o el uso de progesterona. Y es en pacientes que tengan riesgo cardiovascular. En ellas mismas, pacientes obesas e hipertensas tienen un riesgo cardiovascular muy elevado. Entonces, a ellas, ¿qué método le ofrecen ustedes? Si les pongo un caso clínico de ese tipo, ¿qué método le ofrecen? Sería el mejor método para ella, ¿no? Pero explicándole las complicaciones. Antecedente de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. En estas no podemos utilizar pues, progesteronas o testosteronas de segunda generación. Las de tercera generación. Después, mayor riesgo por la inmovilización, vamos a tener la trombosis, pacientes que tengan vasculitis, o sea, no podemos utilizar estos medicamentos. Pacientes que tengan hepatopatías o ictericia, ¿cuál es el primer paso metabólico de cualquier medicamento? El hígado, ¿no? Entonces, pacientes que tengan alguna alteración, insuficiencia hepática o cualquier hepatopatía están contraindicadas al uso de estos medicamentos. El embarazo y la lactancia, ya sabemos, el estrógeno no podemos utilizar, ¿ya? Y en pacientes que tengan cáncer de mama. ¿Por qué? Por el estrógeno. Una paciente que tiene antecedente de cáncer de mama y no puede utilizar, porque tiene una vasculitis, digamos, no puede utilizar la telecobre y te pide un método anticonceptivo, ¿qué le das?
estrógeno. Y si tiene vasculitis, no puedes utilizar la T de cobre porque vas a provocar una reacción antígeno-anticuerpo generalizada. ¿Ya? Entonces, por ahí así les pongo casos clínicos. Fácil, ¿no? Sí. El dispositivo intrauterino, la T de cobre. Ahora ya no hay solamente T de cobre, ¿no ven? ¿Cómo actúa la T de cobre a nivel del cervix y del útero? Actúa como un antígeno, o sea, como una reacción antígeno-anticuerpo, y por mediante ese mecanismo va a provocar un espesamiento del moco cervical. ¿Ya? Ahora tenemos, por ejemplo, la T de cobre que duran 5 años, 7 y 10 años. También hay la T de cobre liberadora de hormonas, como el Dynafix. ¿En qué pacientes no debemos usar la T de cobre o no debemos recomendar el uso de la T de cobre? En pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria actual, una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? Porque el dispositivo puede empeorar su cuadro, ¿ya? Porque el hilo que dejamos a nivel del cervix está en contacto con la vagina. Y la vagina no es un área estéril, entonces puede haber una infección ascendente por el hilo y va a provocar un empeoramiento del cuadro, ¿ya? De la enfermedad inflamatoria. Pacientes con tuberculosis pulmonar, no, la tuberculosis se puede dar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pulmonar, y las extrapulmonares que se pueden dar en todo lado. En hemorragias uterinas malignas, o sea, en hemorragias uterinas en donde se puede complicar con un cáncer, por eso no es colocar. Para que coloquemos, lo ideal, el protocolo indica hacerle una ecografía transvaginal a la paciente, ver cómo está el grosor endometrial y recién colocamos. Si es una paciente que tiene una hiperplasia endometrial con metrorragias durante su menstruación, ¿ustedes le aconsejaban que utilice el dispositivo? No, porque uno de los efectos secundarios del dispositivo es el aumento del sangrado menstrual y el dolor pélvico durante la ovulación y durante la menstruación. Entonces, pacientes con hiperplasia endometrial no pueden utilizar la T de cobre sola. ¿Entienden? El dispositivo intrauterino solo no. Ahora, si dicen quiero utilizar el Dynafix, sí pueden utilizar porque libera levonorgestrel y el levonorgestrel provoca el adelgazamiento del endometrio y es una forma de tratar la hiperplasia endometrial. ¿Entienden? Sí, ¿verdad? Creo que eso está ahí. No. Y los métodos anticonceptivos quirúrgicos. Aquí ya no hay donde retroceder. Si la paciente te dice quiero ligarme y tiene 26 años y tiene 2 hijos, 26 años, ¿tú le ligas o no le ligas? Es decisión de ella. Para eso hay un consentimiento informado en las historias clínicas, ¿no ven? Entonces tiene que firmar la paciente. Ahora ya no es tan importante el esposo, ¿no? Aquí, digamos, en la ciudad. Allá en el hospital la paciente se está muriendo, está bloqueando. Señora, te voy a operar porque tu bebé está con taquicardia. Ay, pregúntale a mi esposo. Ay, señora, te voy a operar. Ay, no, pregúntale a mi esposo. Todo hay que preguntar. Pero hay las ligaduras, la vasectomía en el varón, que es hay una parcial y hay una total, ¿ya? La ligadura de los conductos seminíferos. Entonces, la tasa de falla es del 0.1. Es un procedimiento ambulatorio, se puede internar el paciente y a las 6 horas está de alta. El proceso de recuperación es más rápido
diferente de lo que pasa en una mujer. Entonces ella tiene que internarse, le tienen que colocar una anestesia peridural o raquilla para bloquear, tenemos que hacer una cirugía, ¿no? Tenemos que entrar. Ahora en esto están haciendo con anestesia local, pero la anterior vez me han ligado, así dicen, ¿no? Y su bebé de 30 semanas, pero me han ligado doctoritas y he terminado de hacerle sus controles y entramos a cesárea y lo que habían ligado era el ligamento redondo en útero, así de su útero, digo, ¿para qué? O sea, por ejemplo, ahora aquí en el SUS, si la paciente quiere ligarse, o sea, se programa y les ligamos, pero prefieren irse a lo fácil, dicen que es una cirugía ambulatoria de 1 hora, pero sin embargo sus complicaciones son esas, pues que se puede ligar el ligamento redondo. Es un procedimiento, podemos anestesiar la pared abdominal y el tejido adiposo, pero cuando llegamos a músculo, a aponeurosis e ingresamos a peritoneo, es una sensación bien dolorosa. La paciente se queja, la paciente llora. ¿Cómo tú vas a anestesiar el peritoneo? No puedo. Y que metamos pinzas y estemos movilizando el útero. Por si acaso, cuando entramos, el útero no te espera aquí arriba, ¿no? O sea, tú tienes que buscar y identificar las trompas. Entonces, lo ideal es irse a lo seguro. Ahora, tiene una tasa de falla del 0 a 5%, o sea que está bueno, ¿no? Si se fijan, ningún método anticonceptivo es mejor que el implante subdérmico en cuanto a eficacia. ¿No ven? Ninguno, hasta este tiene su margen de error. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena técnica podemos ligar otra cosa. ¿Ya? Hay varias técnicas para hacer y depende de la edad de la paciente que nosotros utilicemos cualquier técnica. Si es una paciente de 26 años que te dice que quiero ligar, tengo 2 hijos, o sea, tú le preguntas hasta por chiste, ¿no? Oye, ¿y si cambias de chico? ¿Y si cambias de chico o conoces a otra persona? Siempre te dicen, ¿no? Que le pasan 5 años y vienen llorando para que se les recanalice. Entonces, si es una paciente joven y te pide la ligadura la mejor técnica para hacer es la de Parkman, ¿ya? Digamos, fíjense, esta es la trompa, ¿no? No se nota, pero es la trompa. Entonces, digamos, esto es la trompa, yo hago un corte a este extremo y medio milímetro más aquí otro corte, cada extremo lo quemo. Entonces, si la paciente en algún momento se arrepiente, entonces podemos reingresar al quirófano y tratar de recanalizar esa trompa. Encontramos esta parte que hemos quemado y la cortamos, y la otra parte y la cortamos, y colocamos una guía bien delgadita desde la fimbria, o sea, desde la fimbria introducimos y unimos los 2 extremos y suturamos con el bicril del 3 ceros, el más delgadito y con puntos anclados continuos. ¿Cuál es el riesgo de recanalizar una trompa que ya ha estado ligada? ¿Cuál es el riesgo? El embarazo ectópico. ¿Ya? Hemos recanalizado, hemos retunelizado, pero hay una cicatriz, pues, de la unión de los 2 extremos, hay una cicatriz. Y si digamos el óvulo fecundado, pueden ser chiquititos, ¿no? Y pasar, pero cuando son aumentados del diámetro, entonces se pueden trancar en el área de la cicatriz que hemos suturado y se puede provocar un embarazo ectópico. Entonces se tiene que comunicar bien a la paciente las complicaciones de la recanalización. Ahora, si es una paciente que tiene 37 años y ya tiene 4 hijos, entonces no hay ningún problema que le hagas la técnica de Pomeroy.
Esta es la técnica del poker. Digamos, esta es la trompa, agarramos con una pinza de este extremo y jalamos, ¿ya? Pinchamos en un área vascular, agarramos la pinza y jalamos. Entonces, introducimos y ligamos. Fíjense aquí, ligamos. ¿No ven? Ligamos, colocamos una pinza, cortamos y quemamos. Al hacer esta técnica, perdemos toda la trompa. Ya es como que estás agarrando, lo doblas, lo ligas, lo cortas, pierdes toda la trompa. Y este tipo de ligadura no hay cómo recanalizar. No tienes tejido, no hay trompa. Con esta sí, estás perdiendo un poquita trompa. Entonces se puede recanalizar, pero con el riesgo de hacer un ectópico. Ahora, ¿ustedes creen que con alguna de estas dos técnicas prevenimos el cáncer de trompa en un futuro? ¿El cáncer de trompa dónde se da? No, se da a nivel de la fimbria, ¿ya? A nivel de las fimbrias, estas cosas que hacen esto para agarrar al óvulo. Entonces se da el cáncer a nivel de la fimbria. Ahora, si tú quieres ligarle para que nunca más en la vida se embarace y no haya margen de error, lo que tenemos que hacer es sacar solamente la fimbria. Aunque se quede toda la trompa, sacamos solamente la fimbria y la ligamos. La paciente nunca más, ni por si acaso, se va a embarazar y le estás previniendo de un cáncer de trompa uterina. ¿Ya? ¿Y eso qué se llama? Fibrinectomía. ¿Ya? La fibrinectomía. Entonces, con eso ya es métodos anticonceptivos. ¿Quieren hacer este tema más? ¡Ay, qué flojos! ¡No! ¿Quién me dijo no lo quiero hacer? Una vez. Si falta media hora, igual no podemos salir. O sea, si quieren quedarse charlando. ¿Qué han leído de ciclo menstrual? De todos modos, este tema lo tengo que grabar, ¿no? Si quieren les voy a pasar. No puedo hablar, estoy un poco sorda, por si acaso. Que mi nariz está tapada. ¿Qué entienden de esta diapositiva? Esto es un ovario. Y este es el endometrio. ¿Qué entienden por ciclo menstrual? Que tenemos tres capas musculares a nivel del ¿Qué útero. entiendes pero por ciclo menstrual? Por eso, va a haber una de las capas, que en este caso el endometrio, que pues, se va a engrosar antes de la menstruación y luego se va a empezar a descamar durante la menstruación y luego volverse a engrosar. O sea, es como un ciclo. Son dos procesos. Uno de una 14 y otro de 14 a 23. Exacto. ¿Qué más? Vale, pues no se había dormido hoy así en su casa. Ahí sí. Qué sueño. Voy a prender la luz. ¿Qué más se podría prender? Ya, son dos procesos ya, sincronizados y coordinados, que tienen como función actuar a nivel de los cambios anatómicos y funcionales del endometrio y del ovario. ¿Ya? El ciclo menstrual va a tener su acción a nivel del endometrio, o sea, del endometrio y del ovario. Son dos fases, son dos ciclos. El ciclo ovárico, que se va a encargar del desarrollo folicular y de la ovulación. ¿Ya? Eso les puedo preguntar. ¿En qué consiste el ciclo ovárico? En el desarrollo folicular y la ovulación.
¿Y en qué consiste el ciclo endometrial? En el engrosamiento y en la maduración del endometrio. Los dos puestos en marcha de forma sincrónica. Si es de forma sincrónica, entonces se puede dar un embarazo. ¿Ya? Entonces va a tener diferentes fases. ¿Qué entienden de esta diapositiva? El ciclo menstrual, algunas literaturas te explican como que tiene 4 fases: una fase hipotalámica, una fase en la hipófisis, otra en el ovario y otra en el endometrio. Y otros te explican como que la fase hipotalámica y hipofisiaria están en la misma fase, una fase ovárica y una fase endometrial. Entonces eso lo tienen que tener claro, ¿ya? Hay una fase a nivel central, a nivel del ovario y a nivel del endometrio. ¿Han leído algo sobre la fase central, el efecto de la fase central a nivel, o sea, en el ciclo menstrual? ¿Y cómo me van a entender? Y viendo solamente la diapositiva, ¿no se ubica? A nível da hipotálamo central. A nível da hipotálamo. Sí. Oye, está haciendo calor, ¿no? Oye, ahora más. Allá. Voy a identificar quién está muy bien. ¿A qué te digo? ¿De qué estamos hablando? Ya está bien. Ay, qué calor. ¿Cuándo empieza el ciclo menstrual? Empieza el primer día de la menstruación. ¿Lo ven? El ciclo menstrual empieza el primer día de la menstruación y va a tener una duración de 28 días cuando estamos hablando de un ciclo menstrual normal. ¿Ya? Empieza desde el primer día de la menstruación hasta el día 28. El día 14 es el punto medio en el momento en que va a ovular la paciente. Antes de esto se da una fase y después de esto se da otra fase. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa el primer día de la menstruación? Dolor. ¿Qué pasa el primer día de la menstruación? La primera fase es la fase folicular o la fase preovulatoria, ¿no? Y la segunda fase es la fase posovulatoria. Entonces, dentro del ovario, ¿qué estructura está? Están los folículos. ¿No ves? Dentro del ovario están los folículos. Y cada folículo, ¿por qué cosas está formando? Ya. Entonces, dentro del ovario están los folículos y cada folículo está formado por 2 tipos de células nutricionales. Las células de la teca, que van a recubrir esta célula, y las células de la granulosa, que son las que van a estar adentro. Estas 2 células, la externa y la interna, van a guardar dentro de esta al ovocito primario. ¿Listo? Hasta ahí tienen que saber. Ahí ya estamos empezando, ya ha menstruado la paciente y vamos a empezar con el desarrollo folicular. ¿Ya? Entonces,
va a haber un estímulo a nivel del hipotálamo. La hormona liberadora de gonadotropinas al principio, o sea, cuando no menstruamos, va a tener una liberación lenta. Sí, tiene una liberación lenta y no es pulsátil. Entonces, cuando ya empezamos a tener menstruaciones, cuando ya hay una estimulación central, va a haber una liberación mayor de las hormonas gonadotropinas y su liberación va a ser de forma pulsátil. Y las hormonas que se liberan son las hormonas luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Ya? Las hormonas luteinizantes van a ir a actuar sobre las células de la teca del folículo y van a formar receptores para para la androsterodiona, para esta hormona. Y la folículo estimulante va a actuar a nivel de las células de la granulosa, haciendo que se formen receptores para la aromatasa. Entonces, la liberación o la formación de esta aromatasa va a actuar sobre estas hormonas de la androsterodiona y va a formar estradiol. Entonces, es por eso que después de que menstrua el paciente, va a haber unos cuantos días en donde el endometrio va a estar totalmente delgado. Pero después, ya por la liberación del estradiol, va a empezar a haber un engrosamiento del endometrio. Entonces, de nuevo se van a formar las arterias espirales que van a nutrir y que van a alimentar a ese endometrio en su proceso de engrosamiento. ¿Hasta ahí se entiende? Esto es la primera parte, ¿ya? Entonces, el ovocito primario está recubierto por dos tipos de células: células de la teca y células de la granulosa. Las células de la teca van a formar la androsterodiona estimulados por la hormona luteinizante, y las células de la granulosa van a formar la aromatasa estimulados por la hormona folículo estimulante. La aromatasa actúa sobre la androsterodiona y va a formar o va a secretar estradiol, y el aumento de este estradiol va a provocar el inicio del engrosamiento del endometrio en la primera fase. ¿Ya? Entonces, a medida que se van estimulando estas dos células, se va a ir liberando mayor cantidad de estrógeno. Entonces, cuando ya nos estamos acercando a la mitad del ciclo, la liberación de estrógeno es abundante. Entonces va a provocar un feedback negativo a nivel de la hipófisis. En este momento se están formando los folículos, ¿no? Los folículos. Entonces, cuando se da ese feedback negativo, generalmente se da a nivel de la hormona folículo estimulante, que hace que ya no haya más liberación de la hormona folículo estimulante. Hace que se seleccione solamente a un folículo, el único folículo que va a llegar a la mitad del ciclo, el que va a liberar el óvulo maduro. ¿Me entienden? Y los otros se van a morir, se van a quedar en el camino. Quien va a llegar aquí a la mitad del ciclo es el folículo que mejor ha aprovechado la liberación de estos dos tipos de células. ¿Ya? Entonces, para eso es el feedback negativo, para inhibir la liberación de la hormona folículo estimulante, para que solamente se elija un folículo y llegue a la mitad del ciclo el folículo que mejor ha aprovechado la liberación de estas hormonas. ¿Se entiende? Entonces, a medida que se libera más estrógeno, vamos a llegar a la mitad del ciclo. Y cuando ya estamos les dije la anterior vez que a las 48 horas antes de la ovulación hay una liberación excesiva de estrógeno. Entonces, cuando estamos antes de la ovulación va a haber otro feedback que va a ser positivo y que se va a liberar las dos hormonas en igual proporción, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante,
lo que va a hacer que haya una apertura en la pared de esta teca externa y se libere el ovocito. ¿Ya? Se libera el ovocito. Entonces, ¿qué está pasando a nivel del endometrio? Como hay mayor liberación de estrógeno, va a haber mayor formación de arterias espirales, entonces va a haber mayor engrosamiento del endometrio, porque va a haber mayor alimentación por estas células, alimentación, oxigenación. Entonces llega a su máximo efecto estrogénico, o sea, va a llegar a su máximo efecto estrogénico a nivel de los ovarios y a nivel del endometrio. Entonces, si ustedes hacen una ecografía, ustedes creen que se hace en cualquier momento la ecografía que nosotros solicitamos, si hacen en cualquier momento y no saben ciclo menstrual, se van a confundir o simplemente se van a ir al diagnóstico o al reporte que te da el ecografista. Entonces, si tú le pides la ecografía y te dice que está con un endometrio de 16 milímetros, tú sabes que 16 milímetros está ya un poco engrosado, ¿no ves? 16 milímetros, lo normal después de la menstruación es de 5 a 7. Y si tú le haces la ecografía y está a 16 milímetros, tienes que preguntarle en qué momento te has hecho tu ecografía, antes o después de menstruar. O le preguntas cuándo menstruaste y calculas con la ecografía en qué momento de su ciclo está. ¿Se entiende? ¿Cuánto tiempo tiene para embarazarse una vez que se ha liberado el óvulo? 5 días. Qué salvajes que son. 2 días. ¿Cuánto es la vida media del ovocito? Del óvulo medio. 48 horas, entonces tiene 2 días. Si en 2 días o 3 días no se ha embarazado, se va a perder en el trayecto. O sea, sale el ovocito y es recogido por la fibra, ¿no? Y se va a quedar en la región ampular. Si no llega el espermatozoide, este va a seguir su trayecto por la trompa, pero se va a perder en su trayecto y va a desaparecer. Ya no tiene ningún efecto. Ya no tiene ningún efecto. Entonces, en la fase posovulatoria ya nos tenemos que abocar al saco o al huevo que ha quedado vacío, ¿no ven? Hasta que se forme el cuerpo, que es el cuerpo albicans, chicos. ¿Qué es el cuerpo albicans? No han leído las diapositivas que les he pasado, ¿no? Y para eso me dicen, ¿y las diapositivas me están pidiendo? Este tema les voy a pasar grabado ya. ¿Está bien? Sí. ¿Van a escuchar? Sí. Pero eso tiene que ser solo entre ustedes y yo. Sí. Se entera la zona, la mamá, ni cualquiera, muero, ¿sabían? Claudio y Remo bien. ¿Ah? Claudio y Remo bien. Entonces se está enterando el Saúl. Ni sabe lo que estamos hablando. Y por eso bien inocentes, ¿no? Le me da la pegar. Esto se quedó inocente. Voy a acomodar las diapositivas y les voy a pasar. Ya lo. Les digo que les voy a pasar grabado este tema porque solo les voy a pasar de ciclo menstrual estas 2 fotos. Y con lo que se los voy a grabar, ustedes van a ir entendiendo mejor la imagen. ¿Ya? Vamos a revisar el examen del anterior